Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo para hablar de los temas que a usted le interesan con los alumnos y profesores de Dirección de Audiovisual y Multimedio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal Nuevo Bio Bio Televisión. Esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante acompañado de los cuadros de la Galería de los Ocho. Vamos a hablar de la reinserción escolar en la región. Es un tema que nos interesa a todos. Hay varios estudios hechos por muchas instituciones que plantean que 220.000 personas están en esta condición, de los cuales 15.000 viven en Biobío y Ñuble. Y para eso hemos invitado, presento primero a Daniela Sánchez. Ella es jefe de operación social del Hogar de Cristo y estuvo vinculada hace muy poco en un seminario que hicieron sobre el tema de la reinserción escolar. Tenemos a Cristian Vera, psicólogo y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, y Felipe Sepúlveda, también doctor en educación y trabaja sobre este tema en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Vamos a empezar con usted, Daniela. ¿En qué consistió el seminario? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Cómo el Hogar de Cristo se vincula con la reinserción escolar? Bueno, muchas gracias primeramente por invitarnos. Nosotros como Hogar tenemos una fundación que trabaja especialmente el tema de la reinserción educativa. Esta fundación se llama Fundación Súmate, que trabaja hace 25 años en el tema de reinserción educativa con jóvenes de la población que atiende el Hogar de Cristo, población muy vulnerable que está en situación de exclusión social y de pobreza. Y bueno, como usted mencionaba, la semana pasada tuvimos un seminario bien interesante acá en la región, donde Súmate vino a mostrar un estudio que hizo en el último tiempo, donde recoge evidencia internacional y nacional de recomendaciones para un modelo distinto para aquellos jóvenes que están fuera del sistema escolar. Entonces, lo que hicimos en el seminario fue mostrar este nuevo modelo que está adecuado a estos jóvenes que ya llevan bastante tiempo fuera del colegio, del liceo, y que el sistema actualmente no los acoge. Por tanto, es un modelo bien distinto a la educación tradicional. Y eso es lo que se pudo exponer en este seminario. También invitamos a un panel de personas de la región, entre ellos al Ceremi de Educación. Invitamos también a un representante de la Fundación Tierra Esperanza y alguien de la Santo Tomás, que fue la casa que nos acogió ese día. Y lo que hicimos fue una conversación bien reflexiva respecto a esta realidad que usted menciona, que son más de 15.000 niños y jóvenes que hoy en la región del Biobío están fuera del sistema escolar. Una pregunta para alguno de ustedes dos. ¿Quiénes están fuera del sistema escolar y por qué? ¿Quiénes y por qué? ¿Hay un perfil y las razones? El otro día estaba escuchando, de hecho, un programa donde hablaba este concepto de los ninis, ¿cierto? Que son estos jóvenes que no están estudiando ni trabajan, que son entre 15 y 25 años, creo. Y daban una cifra realmente dramática, que son como 750.000 personas. Sí. Aquí el entrevistado indicaba que, claro, era prácticamente llenar 10 estadios nacionales de jóvenes en esta condición. Las razones de por qué se llega a eso, ¿cierto?, son multivariadas, ¿cierto? Tiene que ver con la motivación de seguir en la educación. Hay también alta tasa, ¿cierto?, de embarazo adolescente, que también es un factor de riesgo bastante predominante. Temas relacionados con eventualmente drogadicción y familias que en altos índices de vulnerabilidad lo hacen más susceptible a que ellos, ¿cierto?, dejen, ¿cierto?, los estudios y no terminen. Y un elemento también que es muy dramático es que casi el 90% de esos jóvenes son mujeres también. O sea, ahí también hay una condición de género
las hacen más vulnerables a que caigan en esta situación donde no terminan sus estudios escolares. O sea, en general, quien no termina los estudios tiene las siguientes características: son personas pobres, vulnerables y un buen porcentaje son mujeres. Sí. Bueno, y en ese sentido, el Hogar de Cristo, a través de este programa Súmate, intenta sumar. ¿Y qué ha pasado? ¿Las experiencias han sido positivas? Una pregunta. Y la otra, ¿educan las facultades de educación a profesores para estas personas o todavía los profesores se están formando para la escuela clásica? Bueno, mira, en primera instancia quizás es bueno aclarar que hay un concepto. Bueno, yo revisaba el día de ayer una investigación del MIDE USS, ¿ya? ¿Del qué? Del MIDE UC, Universidad Católica de Chile, MIDE, del MIDE UC. Entonces se señalaba que hay una diferencia entre el concepto de deserción escolar y el concepto de desescolarización. Y creo que es bueno plantearlo, porque cuando se habla de deserción escolar se le transfiere al estudiante y a su familia, a su grupo más cercano, nuclear, la responsabilidad del proceso. Es un niño que en el fondo no tiene las conductas suficientes para ser parte del sistema. Entonces, el niño que deserta es porque él no tuvo dentro de su biografía personal las características para ajustarse al sistema. Y el otro concepto, el de desescolarización, plantea que en el fondo es el sistema escolar el que falla. El sistema escolar, representado por docentes, equipos directivos, ¿cierto? Y la escuela como comunidad, no siempre tiene las herramientas para hacerse cargo de esta inclusión que viene del 2015 en Chile con la ley de inclusión, que tanto se requiere, que implicaría una cohesión social. Entonces, es bueno hablar el lenguaje, porque si hablamos de deserción, son los niños solamente casi el problema, pero hablamos de desescolarización, el sistema requiere hacerse cargo. Y en ese sentido, por nosotros, por lo menos en la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián, es súper interesante tratar de integrar a nuestros futuros profesores las competencias para poder lidiar con los conflictos que se generan en el aula. Muchas veces estos chiquillos que desertan del sistema tienen conductas complejas, porque traen patrones desadaptativos de comportamiento que le llevan a generar conflictos en el aula que no son comunes. Y el docente que no tiene las competencias, el propio docente, socioafectivas para lidiar con el conflicto, finalmente eso lo problematiza y termina en algunas circunstancias confrontando al estudiante, y eso es también un factor de riesgo que lleva a estos chiquillos luego a la deserción. Ya. Ahora, experiencias positivas, Daniela, ¿cuáles nos podrías contar? Pero ejemplos concretos de personas concretas. Bueno, estos 15.000 jóvenes que hay acá en la región tienen rostro, tienen nombre, son parte de la comunidad de esta población que atendemos acá en la región del Biobío. Y acá nosotros en la comuna de Lota tenemos un programa, una escuela de reinserción educativa de Súmate, donde atendemos cerca de 100 jóvenes, y ahí hay historias bien sorprendentes de chiquillos que, por ejemplo, y en eso concuerdo lo que decía acá también el invitado, es que Cristian, que en el Hogar de Cristo y en la Fundación Súmate en particular no decimos deserción escolar, decimos jóvenes excluidos del sistema escolar, porque en el fondo las condiciones y la escuela no acoge a estos niños que por distintas razones, de acuerdo a la CACEN, no llegaron o salieron fuera del sistema, pero ahí, por ejemplo, en Lota, estos 100 o cerca de 100 jóvenes que atendemos ahí durante el año, tienen historias preciosas de chiquillos que están fuera del sistema 3, 4, 5 años, que son adolescentes. Nosotros atendemos una población sobre de los 12 años y que, a pesar de que en muchas ocasiones ellos no cuentan con el apoyo familiar, sí logran, con un modelo distinto de un docente que está altamente motivado, un profesor, un equipo directivo que es multidisciplinario, que no es solo el docente, sino que también hay un psicólogo, hay un terapeuta ocupacional, hay un asistente social, psicopedagogo. Logran los chiquillos motivarse por continuar y terminar sus estudios. Por ejemplo, en la escuela de Lota, nosotros los jóvenes, además de los ramos que son tradicionales, que nos exige el Ministerio de Educación, también los chiquillos desarrollan proyectos y talleres. Es un trabajo bastante personalizado, entonces ellos logran primero vincularse con el docente y con ello motivarse también por este currículum que es mucho más variado y mucho más flexible y personalizado para las necesidades de estos jóvenes, que, como decías tú, muchos de ellos son padres o trabajan también o están a cargo de su familia. Entonces, esas historias son bastante sorprendentes, porque luego de que terminan la básica con nosotros o concluyen la media,
han logrado, por ejemplo, también insertarse en estudios técnico-profesionales después. Ya. Oiga, pero sucede que usted, digamos, como Hogar de Cristo, una institución tremendamente valorada por Chile, por las personas, hacer una cosa así, pero ¿hay políticas públicas para abordar esta temática o queda sencillamente, por así decirlo, a la buena voluntad de una institución como el Hogar de Cristo o una institución como la Iglesia? Nosotros de hecho tenemos un colegio que recibe a personas que se quieren reinsertar, o estamos al debe ahí. O sea, claramente estamos al debe. O sea, las políticas públicas, si bien se ha privilegiado mucho apoyar, ¿cierto?, la formación educativa a nivel general, para este grupo específico no existen políticas específicas que vayan a apoyar la reinserción, ¿cierto?, escolar. De hecho, leyendo sobre el tema, claramente existen este tipo de iniciativas como el Hogar de Cristo, pero reciben subvención, pero no es suficiente, porque por la característica del estudiante, ¿cierto?, que tiene que reinsertarse, requiere un proyecto educativo que cuesta caro, o sea, es bastante costoso, lo que no alcanza obviamente con la subvención que reciben del Estado. Entonces, claramente es necesario buscar alternativas que puedan apoyar este tipo de iniciativas y otras iniciativas, porque claramente es un tema que eventualmente puede ir al alza, en realidad. En relación a la deserción escolar, profesor, pensando Chile como un país que pertenece a la OCDE, ¿cómo estamos respecto de países que pertenecen a la OCDE y cómo estamos respecto de países de América Latina? ¿Chile tiene menos, más? ¿Qué vínculo hay entre la ciudad, el campo, un explosivo desarrollo económico, pero no tan explosivo desarrollo humano? ¿Cuáles son esas variables? ¿Cómo juegan en todo esto? Bueno, en la comparación con la OCDE, Chile no está, o sea, en términos de América Latina, Chile está un poquito mejor. ¿Ya? Con la OCDE quizás ahí la comparación también nos beneficia, porque el porcentaje de estudiantes que desertan del sistema ya en proporción en Chile son menos. ¿Ya? Pero en términos generales, claramente los niños de sectores rurales ya se ven más desfavorecidos en esta temática. ¿Ya? Principalmente el sistema falla en la detección temprana de estas deserciones. Y ahí lo que tú preguntabas por respecto de qué política existe a nivel público respecto hasta las becas de retención escolar. Ahí el sistema intenta de alguna forma hacerse cargo de estos chiquillos que el sistema de alerta temprana detecta como potenciales desertores del sistema o que pueden abandonar la... ¿Tiene un profesor o un director la obligación de informar que un joven no está yendo a clase, o basta que le informe a los padres nomás? Porque muchas veces tal vez los padres estén fuera, no valoren tanto el estudio, o hay que informar al ministerio, etcétera. Hoy día existe cierta responsabilidad que se le atribuye a la escuela, en donde el estudiante cursó el último año antes de desertar o abandonar el proceso del sistema educativo. Entonces la escuela tiene, el sistema escolar, el Ministerio de Educación propone ciertas acciones remediales para evitar que eso acontezca, como digo, beca de retención escolar. Hay un programa donde se busca de alerta temprana, donde se busca reconocer algunos indicadores, como la alta tasa de repitencia, el bajo rendimiento académico, problemas conductuales. Son algunos agentes que permiten detectar, y todo eso ven muchas veces gatillado por el incremento de inasistencia. O sea, unos pases faltando y se empiezan a generar todas estas... O sea, la inasistencia es una consecuencia de una serie de situaciones. Ahora, ¿qué vínculo hay, por ejemplo, entre la familia, los niveles educacionales de la familia y la inserción, los horarios de trabajo, por ejemplo, respecto de la preocupación por el niño, el colegio? ¿Qué estudio hay ahí? Por lo menos en el estudio que hizo la Fundación Súmate respecto a las causas de por qué los chiquillos están fuera o excluidos del sistema escolar, una de las razones es efectivamente la motivación que ellos tienen para continuar sus estudios. Y dentro de, por lo menos de la experiencia que tenemos en Chile, es que, por lo menos los jóvenes que nosotros atendemos en el hogar, es que muchos de sus padres no terminaron estudios.
Ah, ya. No terminaron. Entonces ya viene una trayectoria de la vida familiar, la cual no han concluido los estudios. Por tanto, como decías acá el colega, que no hay una valoración también de los estudios formales. Entonces, también una de las razones es que los chiquillos tempranamente entran a trabajar o entran a cuidar a su hermano, asumen roles parentales que no le corresponden a su edad. Por tanto, ahí sí hay un factor familiar y social que influye en que ellos se mantengan en el sistema escolar. Y por supuesto, si hubiera una motivación de la familia, tal vez el estar fuera del sistema escolar sería mucho menos que lo que hoy tenemos en la realidad chilena. Ahora, el caso de usted, bueno, realmente una obra preciosa, yo la felicito. Pareciera ser que nosotros predicamos y ustedes practican, nosotros hacemos los estudios y ustedes son los que hacen, pero estos 100 jóvenes que usted hablaba, ¿van a una escuela formal o es más bien una escuela informal para terminar con los estudios? Eso les quería contar. Bueno, a propósito de las políticas públicas, efectivamente hay una brecha enorme, estamos en deuda con estos jóvenes que están fuera del sistema escolar. Hoy sí estoy de acuerdo que existen ciertas subvenciones para la retención, pero para los chiquillos que ya salieron del sistema no hay una subvención especial que se acorde a su realidad. Para los que están fuera, ya están fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jóvenes que están fuera del sistema escolar, ¿dónde estudian generalmente? Estudian en los colegios, liceos de adultos, que es la subvención más baja de todo el sistema escolar. Entonces, no sabía eso. Esta escuela que nosotros tenemos en Lota, la escuela Nuevo Futuro, que es una palabra muy esperanzadora, Nuevo Futuro, de Súmate, es una escuela es una escuela formal que recibe la subvención de una escuela de adultos, muy insuficiente para lo que hoy sí nosotros brindamos a estos jóvenes y en el fondo hoy nos financiamos también con recursos de privado, porque sabemos que este modelo es mucho más caro que una escuela tradicional. Entonces, pero hoy esos recursos no existen, pero sí una escuela formal. Los chiquillos tienen que cumplir, por ejemplo, con los planes y programas, tienen que hacer sus pruebas, evaluaciones y pasar sus cursos. Y usted, que lo veo ahí, pero pensando al full. El tema de los recursos, porque es súper importante, y aquí hay una reflexión que yo estaba buscando y traté de buscar algunos datos, por eso estaba buscando aquí en mis papeles. Más o menos la subvención escolar está alrededor de 160.000 pesos. La subvención escolar de un colegio normal. Colegios que tienen mayores alumnos con vulnerabilidad tienen un poquito más de apoyo. Pero estamos pensando luego, el dato que yo encontré, que estos programas de reinserción pueden recibir hasta 200.000 pesos más o menos por este tipo de programas que de alguna manera tratan de apoyar este tipo de proyectos educativos. Pero hay una estadística que es bien crítica, que es cuánto cuesta mantener a alguien que está en la cárcel, y eso llega a 750.000 pesos. Sabemos que estos estudiantes que salen del sistema son mucho más vulnerables a caer en un círculo, ¿cierto?, de delictual o delincuencia, que eventualmente pueden llegar, ¿cierto?, a la cárcel. O sea, a nivel de políticas públicas, si uno piensa, es mucho más barato si invertimos en esto, en la prevención, y no al final, ¿cierto?, de esta ¿cierto?, secuencia, que eventualmente pueden llegar a la cárcel, y eso sale mucho más caro como país. O sea, pero es interesante lo que dice. O sea, una persona que está libre, que no ha cometido delito alguno, el Estado, para educarlo, ofrece 170.000 pesos mensuales. Si delinque y llega a la cárcel, ofrece 750.000 pesos mensuales, y además sin ninguna posibilidad o menos posibilidad de reinserción, a pesar del esfuerzo que se hace. Y lo otro interesante es que, claro, todos esos chicos que no terminan, su posibilidad de encontrar un trabajo formal es muy difícil. O sea, cuando uno aplica cualquier trabajo, primero lo que van a preguntar es si terminó cuarto medio. Si ya no lo tiene, es muy difícil. Entonces, claro, apoyamos este tipo de programa, les damos posibilidades de que encuentren una mejor posibilidad laboral, entran en el mercado del trabajo. O sea, es un beneficio como país mucho más grande que claro, dejarlo un poco a la deriva.
Sí. Bueno, complementar un poco, yo creo que la relevancia que tienen estos programas también dan una oportunidad a los muchachos de que se redescubran ellos mismos, porque muchas veces el sistema escolar, cuando en la interacción con el estudiante los excluye del sistema, ellos mismos tienen muy baja autoestima, muy bajo autoconcepto y se empiezan a creer el cuento de que ellos no son capaces. Entonces se empiezan, según la neurociencia, plantea que en el fondo si el sujeto no cree en sí mismo y poco cree que puede rendir, poco va a cambiar. Entonces la posibilidad que ustedes le brindan a este grupo de estudiantes con el tema de permitirles estos estudios para que se reinserten al sistema, también cambia la sociedad. O sea, en el fondo tú planteas un poco el tema de la esperanza que tiene esto. O sea, yo creo que es muy esperanzador lo que está haciendo el Hogar de Cristo y otras instituciones que trabajan con chiquillos en estas circunstancias, porque están cambiando la sociedad al momento de entregarles a ellos nuevas herramientas para reconvertirse como sujetos y ser otras personas. Entonces, porque cambiar un sujeto que tiene un muchacho que tiene estas condiciones implica cambiar su forma de pensarse a sí mismo. Claro. Lamentablemente el primer módulo se nos acabó. Yo creo que ha sido un programa muy interesante que nos ha puesto en el corazón de uno de los dramas que tenemos en Chile. Escríbanos a @pediálogo. Este es su programa. A nosotros nos interesa de sobremanera seguir en esta línea de educación, de formación, de diálogo, de conversación, de generar cultura en definitiva en nuestra región y en el país. Muchas gracias y seguimos en el segundo módulo rápidamente. Aquí estamos hablando sobre reinserción escolar con Daniela Sánchez, jefa de operaciones sociales del Hogar de Cristo, Cristian Vera, psicólogo, y Felipe Sepúlveda, educador en definitiva, sí, doctor en educación. Una pregunta que les quería hacer porque algo tocó el profesor en relación a la no inserción escolar y la delincuencia. ¿Qué vínculo han detectado ustedes entre salirse del sistema escolar y la droga? Ese es un tema. Y lo otro tema, que no es menor, ¿qué es lo que pasa con los migrantes que llegan a Chile? ¿De qué manera se integran al sistema escolar y cuáles han sido los resultados respecto de ellos, si tienen algún dato? Bueno, yo comparto esta tesis de que fuera del sistema escolar los riesgos aumentan considerablemente porque hay un círculo también familiar y también del contexto social donde viven estos jóvenes que lo expone, digamos, a distintas situaciones como el consumo problemático de drogas, como podría ser también la delincuencia, la violencia, que también se puede generar también en ciertos ambientes. Entonces, yo creo que el que esté fuera del sistema escolar lo expone a muchos riesgos. Y efectivamente, al tener a los chiquillos dentro del sistema, nosotros logramos no solo motivarlos por la educación, sino también proyectarlos un proyecto de vida, el que ellos también puedan tener esperanza, no sé, de construir familia, de estudiar algo, de trabajar, los pone en otro escenario social, familiar. Entonces, efectivamente, el riesgo es muy alto y se vuelven a repetir estas historias de daño, de exclusión y también de harta desesperanza en estos jóvenes. Sí, es bien interesante que haya tocado el tema de la migración, porque hablamos recién sobre algunos factores de riesgo y no tocamos la migración. Yo creo que el ser migrante y las condiciones de los migrantes que tenemos en Chile, solo por el hecho de ser migrantes ya entran en un factor de riesgo también, porque definitivamente ahí tenemos un gran desafío como sistema educativo de poder acogerlos, ¿cierto? Por suerte, la gran mayoría de los migrantes que llegan a Chile hablan español, excepto los que vienen de Haití, que ellos lo tienen mucho más difícil. Pero hay una gran barrera cultural de poder adaptarse. Y eso, ¿cierto?, los pone en un grupo de riesgo de que no logren esa adaptación.
y eventualmente terminen no terminando el colegio. Esa adaptación, esa inclusión, acoger a los inmigrantes significa acogerlos desde el punto de vista cultural también, o sea, reconocer su cultura, reconocer sus costumbres, y que ellos también se sientan que están integrados en una sociedad que los acoge. Los sistemas educativos, Cristian, en este minuto, según los estudios que ustedes han hecho, tienen una capacidad no solamente física, sino que también intelectual, cultural, psicológica de acoger migrantes. Yo pienso, bueno, tomando el tema, creo que la escuela replica patrones culturales. Entonces los chiquillos que desertan evidentemente tienen, y hay estudios que lo reflejan, que tienen una moral distinta, tienen una concepción valórica diferente que puede llevarlos al tema del consumo de sustancias. Y respecto al tema de los migrantes, creo que también hay un tema que hay que abordarlo. Yo creo que los docentes hoy día, muchos de ellos llevan al colegio lo que son el currículum oculto, lo que yo creo, la creencia del docente. Lo que el docente cree respecto de los migrantes, lo que el docente cree respecto de los estudiantes que presentan patrones de conductas complejas, finalmente se traduce en actitudes y acciones concretas en el aula, que el docente tiene que ser capaz de reconocer en sí mismo. Entonces, de alguna forma, si en la escuela no existe, o en los docentes que están en formación, o en el ejercicio de la profesión, no existe esa capacidad reflexiva para darse cuenta de qué manera ellos afectan al estudiante con sus creencias, tenemos un problema. Entonces yo creo que el sistema evidentemente tiene hoy día albergado en su seno muchos docentes, que con mucha diversidad de creencias. ¿Ya? Mira, interesante. Y mucho tipo de currículum oculto que de pronto se traduce en el aula en circunstancias que pueden dificultar o propiciar la integración de estos sujetos con los que estamos conversando, que son los migrantes o los estudiantes que presentan algún tipo de problema conductual. ¿Y hay algunos estudios, por ejemplo, para ver la correlación que hay entre la fe de una persona y el interés por volver al colegio, de ponerle empeño, o son 12 ámbitos que no se tocan? No, yo creo que la fe en qué ayuda es que cuando alguien profesa la fe que sea, sí, protestante, católica o otro tipo, ahí hay un soporte social de la comunidad de fe en la cual tú estás inserto. Y sí, yo creo que ese soporte, esa comunidad de fe, te ayuda a ti a poder sortear quizás dificultades familiares, sociales, y en este caso podría ayudar, por ejemplo, a un joven que está en riesgo a que se mantenga en el sistema. Yo creo que más que la fe es esta comunidad de fe, que significa un soporte para la realidad de muchas familias. Y a propósito de los migrantes, yo quería compartir que la experiencia que nosotros tenemos como fundación es que las familias migrantes ven en el espacio educativo un soporte social muy importante a esta realidad social que no es muchas veces favorable, es más bien adversa. Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo acá en Concepción, en nuestros jardines del Hogar de Cristo, a familias migrantes. Y yo le diría que una de las familias más aplicadas en términos de llevar a los niños, a las niñas, a los jardines, a las cunas, en que asistan, en poder recoger aquellas también sugerencias del jardín, son las familias migrantes. Ellos valorizan mucho el espacio educativo. Y yo creo que también eso puede replicarse a nivel de la básica, la media, porque es realmente un soporte frente a esta adversidad en lo habitacional, en lo laboral, en la integración. Las escuelas y los jardines, las salas cunas constituyen para ellos un espacio de integración y lo valoran mucho. Nosotros tenemos la experiencia que las familias más participativas y las que se preocupan de que los niños asistan son las familias migrantes. Ven un espacio de fundamento sólido, digamos. Ahí sí, y lo aprovechan. Ahora, ustedes, bueno, están en el ámbito académico, en la Universidad Católica de Concepción, en la Universidad de San Sebastián. ¿Qué están investigando en este minuto? En el fondo, ¿cuáles son los temas que te dan vuelta en el ámbito de la educación a cada uno de ustedes? Porque lo que quedó claro que la Daniela es la que está ahí, donde pica la jaiba, digamos. Pero ¿en qué están? En el fondo, ¿cuáles son los grandes temas que les inquietan a ustedes en materia educativa? Un interés que tenemos de la Facultad de Educación de la Universidad de San Sebastián tiene que ver con el estudiar un poco lo que es la gestión
al interior de las escuelas. Ya. De qué manera el sistema directivo que tiene cada centro escolar se adapta para poder implementar las macropolíticas en el aula. Porque finalmente la distancia que hay entre lo que el Estado declara, ¿cierto?, lo que se requiere como país para avanzar, no basta solo con que tenga una gran idea, sino que tiene que ser aterrizado en el aula. Entonces nosotros, particularmente con la facultad con la carrera de educación diferencial, estamos tratando de sacar un proyecto adelante para poder evaluar un poco de qué manera la gestión educativa en la escuela favorece el desempeño docente. O sea, cuántas herramientas le entrega los directivos, la unidad técnico-pedagógica al docente para que éste sea capaz de ejecutar lo que el Estado le pide, que tiene que ver con equidad de género, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con atención a la diversidad, que de una u otra forma son variables que pueden generar condiciones de riesgo para que usted esté finalmente dando el sistema. Y esa brecha entre la política pública y el aula, ¿dónde se da con más fuerza? ¿En la escuela pública, en la escuela...? Bueno, hoy día no podría decir que hay una diferencia significativa entre los colegios particulares subvencionados y los colegios municipales, pero generalmente eso se mide un poco con el estándar de calidad que la escuela finalmente se le asigna. O sea, si la escuela está en buenas condiciones y tiene buenos estándares de calidad, hablamos de que está siendo capaz de llevar al aula a lo que se requiere, pero no pasa en todos los casos. O sea, aquí lo que nos preocupa son los casos seguramente donde hay mayor deserción, donde hay mayor cantidad de estudiantes que son desescolarizados y ver un poco esa dinámica sería lo relevante. ¿Y ustedes? Sí, bueno, yo soy bien versátil en términos de lo que estoy haciendo en investigación. Por un lado, junto a una colega trabajamos en temas también de gestión, ¿cierto? Específicamente estamos trabajando en cómo las escuelas, ¿cierto?, son capaces de generar comunidades de aprendizaje, es decir, cómo los profesores van revisando sus propias prácticas y van mejorando en base a lo que ellos van observando en su contexto. Eso por un lado. Pero por otro lado, y pensando en el tema, le empecé a dar vuelta antes de venir, como lo que hago de alguna manera es un aporte para esto. He trabajado en un par de proyectos que tienen que ver con la identificación temprana de dificultades de aprendizaje. Y cuál es la conexión que yo hago con el tema, es que una de las razones, ¿cierto?, que previenen que los estudiantes se deserten es que ellos se sientan que están siendo exitosos en su trayectoria. Muy importante. Bueno, para que ellos se sientan exitosos tenemos que identificar tempranamente a los chicos que tienen riesgo de fracasar, ¿cierto?, de sacar malas calificaciones. Entonces, hemos estado trabajando con un grupo de investigación tratando de observar el desarrollo de habilidades de lectura y matemáticas desde kinder. Entonces, desde bien chiquitito empezamos, generamos instrumentos de medición, un poco para ya a ese nivel detectar los niños que van a necesitar más ayuda. Y esto tiene que ver con una concepción de tratar de prevenir más que esperar al fracaso, que de alguna manera en Chile tenemos esa política de esperamos que fracase y ahí lo vamos a intervenir. ¿Ya? Ahora, es cierto lo que dice él, que cuando a una persona le va mal, pero en general en todo, en la vida, en el matrimonio, en la educación, se genera un círculo vicioso. Y si le va bien, se genera un círculo virtuoso. O sea, en el fondo, la bondad percibida humanamente, psicológicamente, espiritualmente, lo lleva a orar bien, y lo otro en el fondo lo baja. Es interesante eso, Sí. Interesante. De hecho, los otros estándares indicativos de calidad que vienen de la agencia de calidad, que viene a contribuir un poco a lo que es el CIMSE, en la medición de calidad educativa, está el estándar que habla sobre la autoestima académica. Y la autoestima académica implica que el docente, por eso yo planteé el tema de la macropolítica a la micropolítica del aula, es que el docente sea capaz de llevarle al estudiante la valoración de su esfuerzo. O sea, que en el fondo que el docente sea capaz de no centrarse tanto en el resultado, sino en el esfuerzo que el niño manifiesta para que el niño se sienta competente y pueda seguir aprendiendo. Porque si el docente le manifiesta al estudiante un desapego o lo critica constantemente por su bajo rendimiento, eso va a afectar derechamente su autoconcepto y todos sus posteriores posibilidades de desarrollo. Es más, el año pasado se presentó en la Cámara de Diputados, creo, una propuesta de ley que implicaba eliminar, por ejemplo, la calificación de los primeros años de escolaridad y centrado solamente en neurociencia. Evitemos la frustración que le genera a un niño sacar una mala nota, porque eso finalmente va a afectar su concepción respecto de su destreza académica.
O sea, no se va a concebir capaz de seguir estudiando. Y podría pasar de que tenga otras habilidades que esos cursos no son capaces de detectarlo. Ahora, bueno, hay un cambio en la educación, sin lugar a dudas, las redes han generado un cambio. ¿Usted, cuál sería su sueño de aula para el trabajo que están haciendo con personas que se reintegran? ¿Lo ve en la sala clásica tradicional? ¿Los ve, por ejemplo, inserto en una educación con sentido en el trabajo? Porque hoy día, o sea, la percepción que tengo yo es que estamos con personas del siglo XXI con métodos bastante atrasados, digamos, no sé, eso es lo que veo yo, incluso desde el punto de vista de la evangelización. Yo me pregunto si lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, responde a la inquietud de los jóvenes, de los adultos que tienen hoy día otro tipo de motivaciones, de solicitudes. Mira, ¿Cuál sería su sueño? Que el sueño no mío, sino de la Fundación, es que, bueno, ahora nos tenemos que hacer cargo del problema que tenemos como país, de todos los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Pero el sueño es que las escuelas fueran escuelas diversas, flexibles, y que acogieran esta diversidad de la realidad de los jóvenes y su familia. Por tanto, que no hubieran escuelas especiales para la reinserción educativa. O sea, tengan la capacidad de acoger. De que la escuela tradicional fuera tan flexible, tan personalizada, que pudiera acoger esta diversidad. De hecho, la propuesta de la Fundación Súmate es que hayan dentro de los... Ahora, en este minuto, en este contexto social y de la realidad país, que existan aulas de reingreso en las propias colegios tradicionales, que en general esto se da en las escuelas públicas, digamos. Estamos hablando del Estado, más que en colegios particulares, más bien aquellos colegios que son subvencionados o que son del Estado, tener un modelo de aulas de reingreso, para que no exista esta diferencia, y sino más bien que todos estemos integrados, pero para eso el modelo de trabajo tiene que ser distinto a lo que hoy realizamos. ¿Y el modelo actual da para eso, no? O sea, la estructura educativa en este minuto... Yo creo que ahí hay tremendos desafíos de buscar, ¿cierto?, nuevas metodologías, ¿cierto? El tema de la motivación es fundamental en cómo nosotros buscamos, ¿cierto?, nuevas estrategias desde el punto de vista pedagógico para mantener a los estudiantes motivados en un mundo que es muy cambiante, ¿cierto?, sí, donde las tecnologías son muy presentes y los estudiantes se enganchan, se motivan con ese tipo de medios, y eventualmente ahí el desafío desde el punto de vista de la formación de los futuros profesores está en que sean capaces de innovar, ¿ya? Ahí el tema de la innovación es fundamental. Ahí está. Sí. A mí lo que me impresiona, me da que pensar que los seres humanos, la verdad que somos una maravilla. Tenemos una cantidad de destreza, habilidades, que muchas veces el sistema escolar no es capaz de detectar, ni tampoco las propias familias, y sucede que se pierden talentos. O sea, incluso nosotros mismos, de haber tenido otro tipo de educación, con otro tipo de estructura, tal vez seríamos personas completamente distintas. O sea, yo siento que eso es un desafío importante. Realmente, Cristian, Felipe, Daniela, ha sido un programa tremendamente interesante, enriquecedor, y además que habla bien de las instituciones de ustedes, que le dedican tiempo, recursos a ayudar a estas personas que le pueden cambiar la vida. Así que realmente le agradezco. Les tengo un regalo. Esta es la revista de filosofía de la Universidad Católica de Concepción. Todo esto, detrás de todo esto hay mucha filosofía. Claro. Así que pienso que les va a servir, y muchas gracias. Le agradezco mucho que hayan venido. Escríbanos a @pediálogo. Este programa realmente quiere ser un aporte a la sociedad, con la colaboración de los profesores y alumnos de la Dirección de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y también Canal 9, Bio Bio Televisión. Muchas gracias. Vamos. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción.
presentaron Diálogo.